Irán promete venganza y el oro en máximos. El conflicto se ha extendido mucho más allá de Gaza o del Mar Rojo, y ahora las últimas noticias involucran a Irán, China y Rusia. La guerra económica y la guerra física están a punto de intensificarse una vez más. Debemos hablar sobre la promesa de venganza de Irán, porque esto tiene el potencial de envolver a todo Oriente Medio en llamas. Luego tenemos a Estados Unidos intentando que Corea del Sur castigue a China. Eso es lo que sucede cuando estás perdiendo influencia y tienes que reaccionar. Y finalmente, la crisis del petróleo está empeorando. El crudo está subiendo y está cerca de los $90, y si Oriente Medio explota aún más, los 3 dígitos llegarán al precio del crudo. El asunto principal en el vídeo de hoy es que Irán promete castigar a Israel por el ataque al consulado en Siria. El consulado iraní en Siria ha sido atacado causando una gran cantidad de daños. Hubo 9 víctimas mortales en total, incluido un general de alto rango de la Guardia Revolucionaria. Esto ocurrió en suelo sirio, en la ciudad de Damasco. Durante el último trimestre, Estados Unidos ha estado atacando objetivos en la región en represalia por los ataques a bases estadounidenses, pero la embajada no es un objetivo militar. Así que esto tiene el potencial de desestabilizar toda la región, y podría ser la gota que colma el vaso y obligue a Irán a entrar directamente en el conflicto. Es un ataque más allá de Gaza, y las acusaciones se están dirigiendo hacia Israel. Es un tema muy delicado que incluso tiene muy preocupados a los Estados Unidos. De hecho, la administración Biden tomó la inusual medida de decirle directamente a Irán que Estados Unidos no tuvo nada que ver con esto. Irán lleva bastante tiempo conteniéndose y viendo la respuesta a este ataque es muy posible que algo desagradable esté por llegar. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, un contraataque está en marcha, ya que afirman que es una violación de todas las convenciones internacionales. Irán se reserva el derecho de llevar a cabo su reacción y decidir el tipo de respuesta y castigo del agresor. Es importante hacer una clara distinción aquí. No es un ataque a un objetivo militar o comercial conectado con algún grupo respaldado por Irán. Estamos hablando de una embajada, un consulado que tiene derechos especiales e inmunidad. Es por tanto un objetivo civil. La ONU por supuesto condenó el ataque, pero ¿es suficiente para que los iraníes retrocedan? Incluso según los estándares estadounidenses, este ataque podría perfectamente considerarse un ataque a Irán mismo. El Departamento de Estado ha dicho sin lugar a dudas que un ataque a una embajada se considera un ataque al país que representa. Entonces, ¿es este un ataque a Irán? Si los iraníes lo creen así, todo podría salir mal en las próximas semanas o meses, y por eso el precio del petróleo está disparándose y el oro está por encima de los $2.200. Una escalada significaría que Oriente Medio está al borde de arder. Podríamos ver a otros productores de petróleo como los saudíes verse arrastrados al lío. Una guerra regional definitivamente arrastraría a Estados Unidos al conflicto, lo que significa más gasto deficitario para el presupuesto de defensa y la inflación en aumento nuevamente. La gran preocupación, una vez más, es la estabilidad del suministro mundial de petróleo. En solo 4 meses, el crudo Brent ha pasado de menos de $75 a más de 89, lo que supone casi un aumento del 20% en el precio. Los precios de la energía lo controlan todo. La producción de alimentos se vuelve más cara, los costes laborales aumentan. Todo esto complicará la lucha contra la inflación de los bancos centrales globales, y podemos pensar que Estados Unidos puede intervenir y liberar las reservas de emergencia, pero tengo malas noticias con eso. Las reservas están en su nivel más bajo en 40 años. Cuando Biden comenzó a vender petróleo, estaba en alrededor de 600 millones de barriles. Hoy solo están en alrededor de 350 millones. De hecho, como ya hemos comentado en otros vídeos, Estados Unidos está comenzando a acumular más petróleo para reconstruir las reservas. Mientras la demanda de Estados Unidos sube, el riesgo de suministro aumenta en Oriente Medio. Un precio más alto del petróleo es una buena noticia para Arabia Saudí, Rusia y el resto de la OPEP, y sabiendo esto, la OPEP puede extender los recortes de producción y alimentar aún más el rally alcista. Por ejemplo, Arabia Saudí necesita petróleo por encima de los $100 por barril para equilibrar su presupuesto, para financiar sus megaproyectos y diversificar su economía. El precio del crudo debe subir para que los beneficios comiencen a llegar. El cómo se desarrolle este lío realmente depende de la respuesta que dé Irán. Si van de cabeza contra Israel, podríamos ver una gran interrupción del suministro de Irán. Es un conflicto directo. Irán mismo podría ser atacado, al igual que Ucrania atacó las refinerías rusas. Es posible que lo mismo sucediera en Irán. La infraestructura energética podría ser objetivo en un conflicto directo. Estados Unidos también podría imponer sanciones al petróleo iraní. Así que esto va más allá de simplemente confiscar cargamentos. En noviembre, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la ley que puede apuntar a los compradores de petróleo iraní. Esto incluye refinerías e impone sanciones secundarias para castigar a los países que importan petróleo de Irán. Por supuesto, esto es un paso tremendo que restringirá una cantidad enorme de crudo que ingrese al mercado global. Hay un riesgo obvio. China es el mayor comprador de petróleo iraní. Solo en febrero China importó 1,5 millones de barriles de crudo al día iraní.
que representa alrededor del 90% de las exportaciones de petróleo de Irán. Y desde la perspectiva de China, este suministro es extremadamente importante. Representa el 10% de las importaciones de crudo de China y es parte del plan de Pekín para una red diversificada de suministro energético. El petróleo iraní además se negocia con un gran descuento. China compra petróleo de Irán con un descuento de $13 frente al precio del Brent, lo que supone un generoso descuento del 18%. Un precio más bajo del petróleo reduce el costo de fabricación en China y realmente impulsa su recuperación. Si estalla una guerra regional entre Irán e Israel, la economía china también se verá afectada, y eso se extendería por toda la economía global. Y esto nos lleva a la lucha contra la inflación en Estados Unidos. Los números del PMI manufacturero están mostrando un crecimiento robusto, y esto alimenta la narrativa de que la economía estadounidense es lo suficientemente fuerte como para manejar tipos de interés más altos. Esto le da a la Fed, a la Reserva Federal, más cobertura para mantener los tipos en el 5,5% y posponer las bajadas por un tiempo. Las probabilidades para la subida de tipos en junio ahora están en el 50%, lo que debería de ser muy alarmante. El mercado empieza a creer que las bajadas de tipos se retrasarán y los fondos federales permanecerán muy por encima del 3,5% durante los próximos 3 años. Para finales de 2024 podríamos tener 2 subidas de tipos que totalicen 64 puntos básicos. Si el petróleo sigue subiendo más allá de los $90 o incluso de los $100 por barril, esta estimación podría hacerse realidad. Incluso podríamos no tener ni un solo recorte de tipos, y esto tiene el potencial de desencadenar toda una serie de problemas. Existe un riesgo real para el mercado de valores. Un crash del inmobiliario comercial también estaría en juego. La estabilidad global realmente depende de Oriente Medio y desafortunadamente está empeorando. Y hablando de conflictos, Estados Unidos le dice ahora a Corea del Sur que castigue a China. La guerra entre Estados Unidos y China está escalando una vez más. Hace solo una semana, Yellen advirtió a China de que no inundará el mercado con sus paneles solares baratos. Estados Unidos teme perder todo el mercado de energías renovables ante China. El dominio de China en el sector está asustando a las industrias estadounidenses de paneles solares y energía. No hay competencia, especialmente con las exportaciones a Europa. Así que Washington está tratando de acorralar a China en Asia. Desde que Biden asumió la presidencia, Estados Unidos ha estado perdiendo mucha influencia en la región, y eso solo ha empeorado. En una encuesta, la elección del sudeste asiático es China y no Estados Unidos. Confían más en Pekín. Más del 50% eligió a China sobre Estados Unidos, un gran aumento desde el 39% del año pasado. Esto no debería de ser ninguna sorpresa, considerando lo que en Asia han estado viendo en los últimos 2 años. Una impactante ola de sanciones contra Rusia, una política de contención contra China y la guerra entre Israel y Hamás en toda la región. Ya sea económico o geopolítico, Estados Unidos está haciendo que el mundo tenga miedo. Una gran parte de esto es la política de sanciones económicas de Estados Unidos. Hoy es China, pero dentro de 10 o 20 años podría ser cualquier país de Asia. Esto es una gran preocupación que Estados Unidos parece no entender, y en lugar de retroceder, Biden está yendo a toda velocidad para castigar aún más la economía de China. Así que Estados Unidos está pidiendo a Corea del Sur que apriete sus controles de exportación sobre los chips chinos, y Biden quiere que esto suceda antes de la cumbre del G7 en junio. Por razones obvias, Corea del Sur realmente no quiere hacerlo. Arruinaría el comercio entre los dos países. El mayor socio comercial de Corea del Sur con mucho sigue siendo China. En enero de este año, China importó productos coreanos por valor de $11.000 millones, que es el 20% de las exportaciones totales de Corea del Sur, ligeramente más que Estados Unidos. Una gran parte de esto, por supuesto, son chips. Perder esto va a afectar al balance comercial de Corea del Sur. Estarán cortando una gran base de clientes para contentar a los estadounidenses. Por lo tanto, la economía de Corea del Sur depende en gran medida de China. Muchos materiales básicos para la fabricación, incluidas las tierras raras, provienen de China. Hay una gran brecha de dependencia que podría poner en riesgo el sector tecnológico de Corea del Sur si realmente ocurre un problema. Es importante preguntarse por qué Estados Unidos está haciendo esto, por qué están siguiendo este camino. Y es muy fácil. La huella de China en semiconductores es enorme y Estados Unidos quiere ese dominio para sí mismo. China es el líder en comercio de semiconductores. En Hong Kong, el comercio total supera los $1,4 billones, más que Taiwán, Estados Unidos, Singapur y Corea del Sur juntos. Y el plan es bastante simple: prohibir toda la tecnología de fabricación de chips a China para retrasar así su crecimiento. Si eso ocurre, China no podrá crear chips lo suficientemente rápido y perdería cuota de mercado frente a las empresas estadounidenses. Para Estados Unidos esta es una idea fantástica. Si Corea del Sur cumple, será excelente para la economía estadounidense. La dependencia creará precios más altos y el comercio fluirá hacia Estados Unidos, lo que mantendrá a Estados Unidos en la cima por un tiempo más. Sin embargo, será un desastre económico para Corea del Sur. La presión financiera será tremenda. Las economías de China y Corea del Sur están extremadamente entrelazadas.
Corea del Sur tiene la mayor cuota de mercado de chips de memoria en China, y China es el segundo mayor proveedor de obleas de silicio para empresas coreanas. Corea del Sur también es el segundo mayor proveedor de fabricantes de chips a China. Estoy seguro que tratarán de apaciguar a los estadounidenses, pero la amenaza de seguridad desde el norte, desde Corea del Norte, es un problema existencial para Corea del Sur, y el apoyo militar de Estados Unidos sigue siendo muy necesario. Así que si no consiguen apaciguarlos, no podrán enfrentarse a Estados Unidos. Por lo tanto, más golpes para China están por venir, problemas económicos para Corea del Sur y posiblemente una victoria para Estados Unidos, al menos a corto plazo. Las sanciones nunca funcionan a largo plazo, distorsionan la economía global, crean más inflación y simplemente aumentan la hostilidad. Y sin embargo, con sanciones por todos lados estamos moviéndonos hacia un caos global en el comercio. Espero leer tu opinión en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.